Hola, mi nombre es Gabriela Túa. Voy a hablar sobre los órganos que conforman las sociedades mercantiles, en donde recaen las funciones principales que lleva a cabo aquella sociedad sujeta al derecho mercantil porque realizan actos de comercio. Como las sociedades mercantiles son descentralizadas, tienen diferentes órganos de diferentes rangos. En primer lugar, nos podemos encontrar un órgano que ejerce una función gubernamental, es decir, son las asambleas. Las asambleas se encuentran estipuladas en el artículo a partir del 271 al 291 del Código de Comercio y básicamente es el organismo supremo adentro de una sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque en él se encargan de tomarse las decisiones más importantes que llevan a cabo la dirección de una sociedad. Ellos toman las decisiones que sean más convenientes para los intereses generales de la misma. Para que la asamblea se puede generar de dos tipos. La primera ordinaria y la segunda es la extraordinaria. En principio vamos a hablar de la ordinaria. La ordinaria está estipulada en el artículo 274 del Código de Comercio y se realiza una vez al año. En ella básicamente se toman en cuenta aquellas cuestiones básicas de la sociedad. Estamos hablando de determinar cuándo se puede aprobar o cuándo se va a modificar un balance según el informe del comisario, que es otro órgano que vamos a hablar más adelante, cuándo se nombran administradores, cuáles van a ser esos comisarios. También van a fijar la retribución que haya de darse a administradores y a los mismos comisarios. Esta, como dijimos en un principio, se lleva a cabo una vez al año y eso va a ser en la fecha indicada en los estatutos donde en principio se había estipulado según la sociedad. En la segunda clase tenemos a la asamblea extraordinaria que se puede llevar a cabo en cualquier momento que la compañía lo considere necesario. La sociedad está establecida en el artículo 276 del Código de Comercio, pero para que se pueda generar la asamblea extraordinaria se necesita que se cumplan ciertos requisitos. En principal tiene que haber quórum. Quórum es cuando se necesita una cierta cantidad de personas presentes para que se pueda llevar a cabo la asamblea. Básicamente, cuando se trata de una sociedad, no importa tanto la cantidad de personas, sino la cantidad de capital que éstas representan. Es decir, que mientras estén presentes la cantidad de personas que hayan llevado la responsabilidad de colocar más de la mitad del capital de la sociedad, entonces existe un quórum. Este está fundamentado en el artículo 273 del Código de Comercio. También, para que se genere esa asamblea, se tiene que generar una convocatoria. Puede ser convocada por los administradores, que es otro órgano por el cual se va a hablar en segunda parte. Y bueno, se puede hacer a través de diferentes medios. Puede ser en principio por la prensa, los periódicos de circulación, ya sea de nivel regional como nacional. Puede ser también por una carta certificada directamente a los principales accionistas o a todos los accionistas en general. Y es muy importante que cuando se recibe dicha carta se haga saber que se hizo conocimiento de la llegada o no de dicha carta, porque los administradores deben convocar extraordinariamente a la asamblea dentro del término de un mes. Entonces es necesario saber cuando los accionistas han recibido o no la presentación para que se lleve la cita, para que se lleve a cabo la reunión de la asamblea extraordinaria. Es importante que esa convocatoria lleve ciertos requisitos. En principio, el objeto de la reunión, porque están convocando en este momento a los accionistas. Toda la deliberación sobre el objeto no expresado dentro de la invitación como tal, dentro de ese objeto, va a ser nulo en la asamblea. Por ello es necesario ser muy específico de cuál es el tema como tal a tratar. En cuanto al artículo 280 del Código de Comercio, se establece una votación. Esa votación debe ser aprobada
por más de la mitad del capital de los socios que están allí presentes. Es decir, existe una votación simple y una votación calificada, pero es importante que la votación represente los votos a favor representen a más el capital de la sociedad para que así pueda ser posible. Muy bien, el segundo organismo viene siendo el organismo administrador, es decir, el que se encarga de representar a la sociedad. Viene siendo como la parte gerencial. En una sociedad anónima, los administradores pueden ser socios o pueden no serlo. Puede ser, como dijimos en un principio, designados por la asamblea. El fundamento de los administradores se encuentra del artículo 270 al 259 al 270 del Código de Comercio. Pero en el artículo 242 al 244 también se establece qué viene siendo la función como tal, la definición. El nombramiento de los administradores, como bien dijimos, puede ser nombrado en la asamblea constitutiva, en la asamblea ordinaria que se genera una vez al año, y los sucesivos en las asambleas extraordinarias de los socios, es decir, cuando se les vence el periodo, cuando cambian de posición, etc. La duración que puede tener cada administrador, si el estatuto no establece lo contrario, será un mínimo de 2 años, máximo de 2 años. Y las funciones básicas van a ser representar a la empresa, realizar las actividades que estén establecidas directamente en los estatutos que conforman la empresa. Hay que recordar que todas las empresas son diferentes y por lo tanto posiblemente las funciones que vayan a ejercer no vayan a ser las mismas. Deben ejecutar actos de la administración y llevar a cabo todos los negocios que estén vinculados a la sociedad. Al ser la imagen de la empresa, es el que se encarga de hacer toda aquella parte primordial. Pero también tiene ciertas obligaciones que deben cumplir a la vez mientras que genera eso. Deben depositar en las cajas sociales un número de acciones determinado con el artículo 244. Es decir, más allá de las funciones que ellos tengan establecidas por los estatutos, ellos ya tienen como unas obligaciones esenciales ya determinadas por la ley como tal en el Código de Comercio. Específicamente a partir del artículo 244 encontramos diferentes artículos, por lo menos también el artículo 260 obliga al que esté fungiendo como administrador llevar todos los libros contables exigidos, porque si no, aquí se estaba incurriendo en un delito. Debe permitir a los accionistas inspeccionar los libros en todo el momento que ellos lo requieran, porque a pesar de que sea la imagen de la empresa, el capital aportado para que se lleve a cabo es de los accionistas principales, que son los que conforman la asamblea. Debe tener un balance de los activos y los pasivos para que lo pueda llevar a cabo el comisario, y debe informar cuando exista un aumento o una disminución del capital a los accionistas. Esto está fundamentado en el Código de Comercio, por lo menos en el artículo 264 encontramos lo de mantener un registro del balance del aumento o disminución del capital y cómo debe informárselo a los accionistas. Tiene cierto régimen de responsabilidad. Los administradores siempre van a ser solidariamente responsables con los accionistas directamente y con los demás los terceros que trabajen para la empresa. Por ello, tiene que apegarse a un código de ética y de moral en cuanto a las fechas determinadas, los montos exactos, a llevar a cabo bien todas sus responsabilidades. Básicamente viene siendo cumplir con todo lo ético, como la ejecución de llevar a cabo exactamente las decisiones de la asamblea, cumplir con lo que le impongan los estatutos, decir realmente cuál es la existencia del capital y mantener todo en orden para que la empresa funcione según las órdenes que le lleguen de la asamblea y para lo que va a funcionar en general. Por último, tenemos un órgano de vigilancia. Este órgano viene fungiendo
la parte que se encarga de controlar que legalmente todas las actividades estén dentro de los parámetros de la ley. En un principio son designados por la Asamblea Ordinaria. Estos vienen siendo los comisarios. Los comisarios están estipulados en el artículo 309 al 311 del Código de Comercio. El comisario es un contador público, a pesar de que ellos se encuentran apegados a sus propias leyes, a sus propios códigos de ética y de moral y a todo aquello que le establece el Colegio de Contadores Públicos y le establece su profesión. Ellos tienen ciertas obligaciones que cumplir según los estatutos de la sociedad por la cual están trabajando. Ellos se encargan de inspeccionar a la empresa. Sobre todo en las operaciones que se encargan de la sociedad como tal, según el artículo del 309 al 311 del Código de Comercio, como lo dijimos en un principio. El nombramiento, bueno, como lo pudimos haber dicho, era de parte de la Asamblea Ordinaria y bueno, luego puede ser los siguientes comisarios designados a través de la Asamblea Extraordinaria, al igual que el administrador. La duración no va a ser igual que la de los administradores, ya que la del comisario, al ser un asunto más delicado en ese sentido, va a ser de 1 año, porque es necesario estarlo rotando constantemente para que así se pueda llevar con más claridad y transparencia la inspección de la empresa. Las funciones básicamente van a ser de mantener en suma vigilancia todas aquellas actividades económicas que vaya a estar realizando la empresa, revisar los balances, emitir informes para dárselos a las asambleas, velar por el cumplimiento, velar por que el administrador cumpla con sus funciones, sus deberes, tiene un derecho ilimitado en cuanto a la inspección, por lo cual es importante de que el comisario examine con suma cautela todo lo que son los libros, los registros, los balances y desempeñar todas las funciones que la ley le imponga. Su régimen de responsabilidad es muy alto porque según la transparencia que tenga el comisario, más transparencia tendrá la empresa ante la ley. De la verdad de las entregas hechas en caja por los accionistas depende del comisario como tal. Tiene diferentes responsabilidades que le establece tanto la ley como los estatutos de la sociedad. Y bueno, esto viene siendo más que todo sus responsabilidades administrativamente en cuanto a la parte civil y en cuanto a la parte mercantil. En cuanto a la parte civil podemos hacer énfasis en que puede incurrir en sanciones si no lleva a cabo sus responsabilidades como debe. El comisario es una figura muy fundamental y es el que se encarga de una eficacia muy importante en la empresa porque al estar hablando de un asunto tan delicado como viene siendo la economía, es muy posible que se pueda prestar a ciertos errores y luego el responsable es el comisario. Entonces, si se lleva con orden y se cumplen todas sus funciones, el resto de los órganos van a también trabajar de forma correcta y así va a tener un buen desempeño en la empresa. A pesar de que existen muchos puestos de trabajo establecidos por la misma empresa, es importante reconocer que siempre van a existir estos 3 órganos, que siempre van a ser en escala por funciones, en principio la asamblea, en segunda parte el órgano administrativo, que vienen siendo los administradores, y por último el de vigilancia, que vienen siendo los comisarios. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.